¿Cómo está, doctor Pastor? Después de muchísimo tiempo, y usted está presidiendo, está a la cabeza de un grupo de personas, de colectivos ciudadanos que luchan contra la corrupción, el tema municipal. ¿Qué novedades nos tiene usted? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Elmer, a todo tu equipo de la Radio Libertad por esta invitación. Hoy día pues ha sido un día trascendental. Consideramos que el día de hoy se va a iniciar una reforma ciudadana, una de las más importantes, consideramos, de los últimos 20 años. ¿Por qué? A ver, ¿Por qué razón? Porque hemos presentado una propuesta de acuerdo plenario, que viene a ser, hablando en criollo, es como si estuviéramos planteando una nueva jurisprudencia sin la previa existencia de un expediente judicial o un expediente administrativo. O sea, estamos planteando una jurisprudencia al Jurado Nacional de Elecciones de tal manera que se subsane el garrafal error que ha creado una crisis nacional en todas las municipalidades del Perú, a raíz de la expedición de esa famosa resolución 721 que creó un régimen de excepción o un régimen de impunidad. Inicialmente lo calificamos así nosotros en su oportunidad. El día de hoy ya no somos solo nosotros, es la doctora Greta Minaya, es el doctor Pereira Rivarola, vocales del Jurado Nacional de Elecciones, y sendos juristas. ¿Por qué razón? Porque han pasado 2 años de esa resolución 721 y decenas de alcaldes han sido absueltos, a pesar que el jurado ha constatado de la realización de las infracciones, pero no lo pueden vacar, a raíz de la 721 que prohíbe la vacancia de los alcaldes reelectos. Y como estamos entrando a un proceso electoral este año 2014, están prácticamente desguarnecidas las 1.800 municipalidades distritales y más de 160 provinciales. ¿Por qué razón? Porque los alcaldes están notificados que todos los actos de corrupción que realicen en el 2014 no van a ser sancionados en el 2015 por la simple razón de que se ha creado este régimen de excepción en la cual se exceptúa la sanción a los alcaldes. Para que el público nos entienda, ¿no es cierto? Le vamos a hablar en criollo, le vamos a hablar de lo más fácil que se puede hablar, rector Luis Pastor. Vamos a poner una figura como ejemplo, un alcalde X de Lima Norte, ¿no es cierto?, gobierna por un periodo, como todos sabemos, de 4 años. En el tercer año de su gobierno de este alcalde X, le sale una denuncia, digamos, por peculado, ¿no? Supongamos, en el tercer año de su gobierno, de 4 años. Pero este señor, y como normalmente pasa en todos los casos, pretende la reelección. Son reelegidos alcaldes, pero llevan detrás estas denuncias que no tienen sentencia hasta cuando es elegido nuevamente alcalde. Efectivamente. ¿Qué pasa si es nuevamente elegido este alcalde? Con esta resolución 721 prácticamente estas denuncias y estas solicitudes de vacancia quedan atrás, archivadas. Definitivamente. En efecto. ¿No es cierto? Y entonces los alcaldes, por eso usted dice impunidad, pues, ¿no? Porque se los salva el tema legal y se salvan de esa manera, ¿no es cierto? Lo que ustedes están exigiendo es que esto no ocurra de esa manera, que todos los alcaldes que pretenden reelección, pues paguen por lo que hicieron anteriormente a su gestión, ¿no? Efectivamente. Cuando se les reelija, si en el siguiente mandato se descubre que han cometido un acto de corrupción en su anterior gestión o una causal de vacancia, sea peculado, sea nepotismo, etcétera, se les podrá por lo tanto vacar, se les podrá destituir. Eso es justamente la propuesta que hemos presentado el día de hoy masivamente en el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, doctor Pastor, buenas tardes. ¿Cuál ha sido la justificación del Jurado Nacional de Elecciones para que haga esta resolución 721 que está pues desfachada totalmente? Porque no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido. Efectivamente, tiene fundamento, porque toda resolución, sea cual fuere, así no nos guste, debe tener un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento que los precisa? Y que le deja una copia a Elmer para que lo pueda revisar un poco posteriori. Ellos señalan que la credencial con la cual fue electo, porque un alcalde, para que ejerza su cargo, se le entrega una credencial. Entonces el jurado te entrega tu credencial 2010-2013.
o 2015 a 2018. Entonces, en este caso, su credencial era 2010 al 2014. Entonces, 2006 al 2010, ¿cierto? Él tuvo la credencial 2006-2010, pero la infracción la cometió el 2010, pero se descubrió el 2011. Entonces, el jurado dijo, se acreditó la causal de vacancia del acto de corrupción, pero no lo podemos vacar, porque la credencial que le entregamos ya se venció, ya no la tiene. Entonces no le podemos quitar esa credencial. Y sin embargo es alcalde que ha sido nuevamente elegido. Pero ha sido nuevamente elegido, ¿ok? Tendrá una nueva credencial, una nueva resolución, pero es la ampliación de su mandato. Así lo consideramos nosotros, pero así también lo consideran dos vocales del jurado, Rivarola, Pereira y Greta Minaya, ¿ok? Entonces, esta jurisprudencia del jurado, que tiene rango de ley, solamente tiene el respaldo de tres vocales. Porque de los tres, ya dos ya no integran el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Esa es la respuesta a esa pregunta, ese es el fundamento. Bastante raro en realidad, porque el Jurado Nacional de Elecciones es quien se encarga de verificar, no solamente de ver pues los procesos electorales, sino también de inspeccionar la gobernabilidad de todo a nivel nacional, ¿no? Y que haga esto, imagínense, pues, estamos hablando de entregar, de quitarle, de borrar el periodo de vacancia o la investigación de vacancia a una persona que va a seguir siendo... Y no solamente eso, Vanessa, sino que además los alcaldes con eso van a cometer todos los actos de corrupción que puedan. Faltando 1 año, 2 años para que termine su gestión, van a cometer toda la barbaridad que puedan, porque saben que el jurado, por lo menos con el jurado, no va a pasar nada. Hay que tener en consideración que justo el último año de gobierno de cada alcalde es donde hacen más obras, pues, porque se van a reelegir. ¿no? Efectivamente. Y pueden haber actos de corrupción. A ver, efectivamente, ese es el sentido. Pero tu pregunta es muy interesante. ¿Cuál es el fundamento? Ahora, pero hay otra pregunta que yo mismo me lo voy a hacer y me voy a preguntar. Bueno, pero ¿qué es lo que motivó esto finalmente? ¿Qué fue lo que motivó esto? Esto motivó buscando el mecanismo para blindar al señor Felipe Castillo. Volvemos a la historia pasada, ¿no? O sea, en el afán de pues ahí se justifica pues de una manera directa, ¿no? Si es para beneficiar a alguien. En el afán de beneficiarlo a él, crearon este régimen de impunidad, este régimen de excepción. Pero, o sea, un régimen con nombre propio. Con nombre propio, pero le han creado un problema a todas las municipalidades del Perú. ¿Por qué razón? Porque esta resolución tiene rango de ley. Y es por esa razón que fueron solo 3 votos. Y el tema, como yo te lo comenté en esa oportunidad, yo recuerdo porque tú me entrevistaste acá, dimos la primicia, ¿no? Y justo el día que presentamos nosotros la denuncia constitucional, nosotros presentamos una acusación constitucional contra el expresidente del jurado, el doctor Sivina, al Congreso de la República. Días después, el doctor Sivina presenta su carta de renuncia. Para nosotros, el responsable directo de este régimen de impunidad es el doctor Hugo Sivina. Lo decimos con todas sus palabras, Hugo Sivina. Y lo presentamos la acusación constitucional en el Congreso de la República. Y al renunciar al jurado, obviamente se lavó las manos. Y ahora el problema es de otros y es de todos. Yo quisiera leerte, mira, para que esto obviamente no se vea como algo, digamos, político, ¿no? O mal llamado político, quisiera leer cuál es el voto en discordia, las opiniones de todos los vocales. A ver, repito. Rápidamente, la aplicación de este tipo, estamos hablando del voto en discordia, la aplicación de este tipo de control de la actividad municipal no puede prever regímenes de excepción, porque de lo contrario se incurriría en impunidad, entendida esta como la ausencia de sanción por aquellas conductas irregulares de alcaldes y regidores, con la subsecuente infracción a la obligación del Estado de investigar todas aquellas conductas contrarias a la Constitución. Son los mismos vocales que califican a esa resolución de una resolución que crea un régimen de excepción. He tratado de explicarlo más preciso, pero a los colegas abogados saben muy bien que en el Perú sí existe régimen de excepción, y lo dice la Constitución, pero solo en 2 casos. Estado de emergencia y estado de sitio. Cuando se produce, justamente en esa hojita está, en el punto número 3, cuando se produce un peligro inminente en la tranquilidad nacional, en la defensa nacional, solo en esos casos se aplican regímenes de excepción. Actualmente
se está investigando al presidente